en las cuales han sido difundidas. Podemos clasificarlas a partir de la intersección de una época o una instancia. Por ejemplo, seleccionamos décima época y primera sala y al darle clic automáticamente nos va a remitir todos estos votos que fueron publicados en la primera sala de la décima época, con la posibilidad de clasificar la información. Aquí cabe resaltar que hay un elemento que es el tipo de voto en el cual se publicó. Es decir, si queremos ver únicamente los votos concurrentes de la décima época en primera sala, basta con seleccionarlo y automáticamente va a ajustar el resultado. También podemos visualizar el documento acuerdos. Estos acuerdos que han sido publicados a partir de la octava época y por algunas autoridades o instancias que han sido facultadas en el tiempo para emitirlos. ¿Qué es lo que hacen los acuerdos? Bueno, pues regulan tanto la función administrativa como jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación y podemos acceder a ellos de una manera muy sencilla. Por ejemplo, hay un acuerdo que habla sobre la organización y funcionamiento del propio Consejo y nos va a permitir acceder de manera directa a todos los documentos que coincidan con ese elemento. Ejecutamos nuestra búsqueda y tenemos 67 documentos que cumplen con ese elemento. Podemos clasificarlos por época, por instancia, por año o podemos agregar algún otro elemento. Por ejemplo, yo quiero aquellos que cumplan con el elemento tribunales o la instancia tribunales colegiados. Agrego mi consulta, pero únicamente en el apartado de tema y texto. Y el resultado se ajusta únicamente a aquellas que cumplen con esas características. Lo estoy haciendo ver todo, organización y funcionamiento del propio Consejo, por lo que hace a tribunales colegiados. Si yo agrego un entrecomillado en tribunales colegiados, va a particularizar mi búsqueda. Además cuenta con un apartado de otros. En este apartado de otros se encuentran algunos documentos que cuentan con características distintas a los acuerdos, es decir, como avisos de resoluciones, listas de personas que pueden fungir como peritos, reglamentos, resoluciones internas, etc. Aquí vamos a poder encontrar este tipo de documentos. Y finalmente vamos a poder ingresar a un apartado denominado sentencias de otros tribunales, donde podemos visualizar algunas sentencias que han sido enviadas para su publicación dentro del Semanario Judicial de la Federación, como el caso Alvarado Espinosa en 2021 o el caso Cabrera García en el año de 2011. Este sistema además cuenta con una consulta temática. Esta consulta temática se encuentra clasificada por materias. Podemos observar la materia constitucional, penal, administrativa, civil, laboral, común y la materia electoral. Estas materias se encuentran clasificadas por voces, despliegan un índice de voces, los cuales nos van a permitir acceder a cada una de estas voces principales con algunos elementos como son relaciones de proximidad o sinonimias o equivalencias, que nos van a permitir conocer elementos de nuestra voz seleccionada. También cuenta con un apartado de índices. Este apartado de índices nos brinda dos elementos a clasificar. Un alfabético por materias, donde podemos visualizar a partir del total de las tesis, podemos observar que es con lo que cuenta este apartado del sistema, e irlas clasificando por materias, donde se ajustará el resultado por la materia, pero además en orden alfabético. También nos permite clasificar por instancias, Suprema Corte, plenos de circuito, tribunales colegiados o centros auxiliares. Si seleccionamos tribunales colegiados, nos ofrece una vista de mapa en la parte superior central. Al darle clic, nos remite un mapa de la República Mexicana, donde se encuentran clasificados los estados, pero además nos permite conocer los circuitos jurisdiccionales. Al posicionarnos encima de cualquiera de estos estados, podemos visualizar el circuito jurisdiccional en el cual se clasificó y las tesis que integran o que fueron emitidas por los órganos jurisdiccionales del circuito. El siguiente apartado con el que cuenta es el apartado de apéndices e informes. El primero de estos, apéndices, hace referencia a una obra complementaria del Semanario Judicial de la Federación que fue clasificado por materias: constitucional, penal, administrativa, civil, laboral, común,
conflictos competenciales, electoral y procesal constitucional, además de estar clasificados por temporalidad. También cuenta con un apartado de informes donde han sido publicados todos aquellos criterios que han sido ordenados, en este caso, en los informes de labores del Poder Judicial de la Federación desde el año de 1929 y hasta 1989. Por último, cuenta con un apartado denominado jurisprudencia histórica. En este apartado de jurisprudencia histórica podemos advertir algunos documentos que fueron publicados de la primera a la cuarta épocas que corresponden al régimen constitucional de 1857, régimen no vigente. Se encuentra clasificado por instancias que en su momento fueron facultadas para emitir dichos criterios en épocas, de la primera a la cuarta época, es decir, desde el año de 1871 y hasta el año de 1914. Aquí encontramos documentos con distintas características. Hay sentencias, hay pedimentos del fiscal, del procurador y algunos. Por ejemplo, agregamos la palabra homicidio. Al darle clic, nos remite a un listado de documentos que, en este caso, cumplen con esas características. Si seleccionamos alguna de las épocas, nos va a clasificar por los tomos que integran la época respectiva. Podemos visualizar que aparecen los tomos. Si yo selecciono cualquiera de ellos, me dice que tenemos la cuarta época y su tomo 3 y los documentos que fueron emitidos en el tema de homicidio. Podemos observar que en el listado aparece un número de registro que cuenta con algunos elementos que identifican al documento, pero además los datos de localización. ¿Cuáles son estos datos de localización? Bueno, dentro del documento podemos observar la denominación de ficha técnica, la cual cuenta con los siguientes elementos: datos de localización, es decir, un número de registro que identifica al documento, la instancia que lo emitió, la época, pero además los datos del Semanario Judicial de la Federación donde fue publicado. También con la fecha de resolución o la fecha en que fue publicado y algunos elementos que nos permiten conocer elementos que se encuentran contenidos dentro del Semanario Judicial de la Federación y dentro de la propia sentencia. Algunos temas relacionados, y de nuestro lado derecho aparece un icono que nos permite ver el documento. Al ver este documento podemos acceder a la publicación del Semanario Judicial de la Federación, es decir, tal cual se publicó dentro del Semanario Judicial de la Federación y con las características que en su momento regían. Al regresar al apartado anterior, podemos visualizar que cuenta con un apartado de búsqueda por número de registro. Si contamos con algún número podemos acceder. Una búsqueda por tema. En esta búsqueda por tema tenemos la posibilidad de seleccionar dentro del índice de temas cualquiera de ellos, o en orden alfabético o en una búsqueda por palabra. Y finalmente, un apartado de semblanzas, donde se encuentran todos los ministros o magistrados que en su momento integraron al Poder Judicial de la Federación, seleccionados o clasificados en orden alfabético, y podemos acceder a los mismos. Dentro del propio sistema se cuenta también con los documentos de interés. Estos documentos que regulan tanto la publicación del Semanario Judicial de la Federación como la integración de la jurisprudencia. Finalmente, se cuenta con una presentación donde podemos visualizar la descripción del contenido del Semanario Judicial de la Federación, además de un video descriptivo, y en la parte derecha superior un manual de usuario que nos va a permitir conocer de forma detallada el sistema de consulta en cada uno de sus apartados. Muchas gracias. Suprema Corte, el poder